Ahora sí, bienvenidas chicas, todas una vez más a la reunión de damas. Como les iba contando, esta reunión fue una propuesta de Marti. Marti hace muy poquito que comenzó en el camino, ¿no? A conocer a Jesús y ella está comenzando a sanar heridas como todas tenemos, ¿no? De pasado, puede ser de ahora del presente también. Y decidió ponerlas en las manos de Jesús, o sea, sanar las heridas con Jesús. Pero ella tiene amigas de su edad, que es lo que me contaba, que sanan de otra manera. Entonces ella me pidió como que haga una diferencia de lo que es sanar con Jesús y sanar sin Jesús. A eso es a lo que apunté en el tema de hoy. Quiero dejar en claro, antes de comenzar con el tema, que no está orientado a decir que no debamos ir a hacer terapia, sino que está orientado nada más para que nosotros veamos la diferencia y podamos tomar la decisión que mejor nos parezca a nosotros, ¿no? Pero bajo ningún motivo está apuntada a que no se debe hacer una terapia. Quería aclararlo porque cuando comience a entrar en el tema, no está orientado a decir esto es bueno o esto es malo. Yo como fiel testimonio de lo que hizo Jesús con mi vida, puedo hacer como diferencias, pero también traté de buscar en el aprendizaje, no solamente quedarme con mi vivencia. Así que espero que esto nos pueda ayudar a arrojar luz a este tema. Vamos a comenzar con lo básico. Sanar una herida en el mundo, en la carne, una herida del cuerpo. ¿Qué significa? Dice curarse, recuperarse, restablecerse, fortalecerse, reponerse, mejorar, convalecer. ¿Qué pasa si una herida que nosotros tengamos en el cuerpo no sana? Dice que cuando una herida no sana puede ser un síntoma de problemas de salud graves. Si las heridas no se tratan pueden provocar amputaciones o poner en peligro la vida de las personas. Yo siempre le digo que Dios nos enseña en lo natural, en lo que podemos ver y sentir, lo que es también en lo espiritual. Y en lo espiritual, no sanar una herida puede ser grave también. Porque cuando una herida está en nosotros, si la comparamos con la herida de la carne, cuando la herida está abierta y no se sana, no se toma la medicación que se tiene que tomar o lo que sea, se empieza a infectar, entran bacterias por una herida abierta. Bueno, acá Su, que es enfermera, más o menos lo tiene más claro, sabe de qué se trata. En lo espiritual pasa lo mismo. Cuando nosotros tenemos heridas que están abiertas y que no sanamos, también eliminamos como esta pus que nos hace actuar de diferentes maneras y provoca en nosotros que nos sigamos lastimando y también nos puede llevar a la muerte. Una herida no sanada en lo espiritual puede terminar en depresión, y una depresión severa puede llevarnos al suicidio también. Puede amputar parte de nuestra alma, haciéndonos insensibles y no pudiéndonos dar cuenta que tenemos una herida que está ahí abierta y que debemos tratar. ¿Cómo se sana una herida en el proceso de la carne, cuando tenemos una herida en el cuerpo? Miren cómo sana. Dice que los vasos sanguíneos se abren en la zona de la herida, así que la sangre puede llevar el oxígeno y nutrientes a la herida. El oxígeno es esencial para la sanación. ¿Quién es la que comienza el proceso de sanación? Es la sangre, que es la encargada de llevar los nutrientes. Y miren la coincidencia, que nada es coincidencia, que en la Biblia la sangre tiene un significado especial y es la que nos va a limpiar
va a comenzar a limpiar nuestras heridas y nos va a salvar. Dice que la sangre de Cristo salva. Así que vemos dos coincidencias. En lo natural, la sangre es esencial para empezar a curar una herida. Y en lo espiritual, la sangre de Cristo es esencial para comenzar a curar una herida. Primera de Juan 1:7 dice, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mateo 26:28 dice, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Cité algunos versículos, Apocalipsis 1:5 dice, toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados, al derramar su sangre por nosotros. En todas está incluida la sangre y en los 3 versículos está incluido el pecado. ¿Por qué está incluida? Dice que la sangre borra el pecado. Ahora vamos a ver lo que hace el pecado. El pecado que está en nosotros es el causante de todas nuestras heridas. Dios dice, por ejemplo, que para empezar a sanar una herida es esencial poder perdonar. Y si nosotros no podemos perdonar, estamos en pecado. Tenemos 2 factores. La falta de perdón hace que no podamos sanar, porque la falta de perdón enferma a las personas. Eso está comprobado en la ciencia también. Y el pecado es el primer causante de todas las heridas que nosotros podamos tener. ¿Qué es el pecado? Pecado es la transgresión de la ley. En el mundo entero, cuando no cumplimos la ley, hay que pagar un precio, ya sea multa o prisión. O sea, cuando nosotros hacemos algo que está mal en el mundo, hiciste una mala maniobra con tu vehículo, pasaste un semáforo en rojo, bueno, vas a tener que pagar. Hiciste algo que no estaba bien, que es pecado, y vas a tener que pagar una multa. En lo espiritual es igual. Vos estás en pecado y necesitas pagar eso. Solamente que nosotros para pagar eso no tuvimos que hacer nada, sino que Jesús pagó el precio por nosotros, al derramar su sangre en la cruz. Él nos redime a nosotros de todos nuestros pecados cuando nosotros decidimos seguirlo. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Dice, en el mundo espiritual se ha entendido el pecado en términos generales como el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. O sea, cuando no hacemos la voluntad de Dios, estamos en pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Ensucia el alma, domina la mente, deprime el corazón, enferma el cuerpo y degenera el espíritu. Como vimos, la sangre es esencial para sanar una herida en la carne, ¿no? Y en lo espiritual, la sangre de Cristo es esencial para sanar las heridas del alma que es provocada por el pecado. Ya sea porque nosotros pecamos contra alguien o porque alguien peca contra nosotros. Estamos todos en la misma bolsa. Acá Dios no está haciendo acepción de personas. Pecan tantos los que hicieron algo contra nosotros como nosotros también. La sangre de Cristo posee un poder infinito, otorgándonos vida y vida eterna. Su sangre nos limpia de todo pecado y sana cualquier enfermedad física, mental y del alma. El sacrificio en la cruz nos redime de nuestros pecados. Cuando acudimos a su sangre para purificarnos y lavarnos de nuestra maldad, somos liberados y perdonados, acercándonos con toda libertad a la presencia de nuestro Padre. Cada gota derramada en el madero simboliza el amor de Jesús por nosotros. Las heridas del alma pueden ser el resultado de experiencias como el rechazo, la humillación, el abandono, la traición o en la injusticia. Tenemos que saber que nosotros, que venimos de la descendencia de Adán y Eva, somos todos pecadores.
Y todos en algún punto hemos hecho algo para causar a la otra persona rechazo, humillación, el abandono, la traición o injusticia. No digo todas, pero en alguna nos podemos ver. Así como nosotros nos hacen, también en alguna manera, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, hemos hecho lo mismo. Hemos causado heridas también a otras personas. Con Jesús y sin Jesús es necesario curar nuestras heridas. De lo contrario, enfermaremos nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón y nuestro espíritu. Si no son tratadas, terminan en enfermedades mentales y del cuerpo. Y las dos pueden conducirnos a la muerte. El oficio de la psicología, de los terapeutas, es tan antiguo como el sufrimiento emocional y mental humano. Ahora les voy a decir por qué. En este sentido es que podemos hablar de Jesús de Nazaret como practicante a su manera de la psicología. ¿Cómo? Dirán ustedes. O sea que la psicología no es algo de estos tiempos nada más. Ya Jesús a su manera practicaba la psicología con todo el que se acercaba a él. Pero nos referimos aquí a Jesucristo, pero no nos referimos aquí a Jesucristo, el Dios teólogo, sino al maestro Galileo, de carne y sudor y huesos, que sanó a muchos hombres y mujeres de su generación, según concuerda la mayoría de las historias. ¿Cómo lo hizo? Dice Marcos 4:14, lo que el sembrador siembra es la palabra. El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Con la misma herramienta, entre otras, que utiliza la psicología hoy, que es la palabra sanadora. Un psicólogo, para poder comenzar a curarnos, necesita usar palabras. La palabra. Y Jesucristo, nos dice la Biblia, que es la palabra. Todo el que llega a Jesucristo y empieza a conocerlo y empieza a conocer su palabra, ahí comienza nuestro proceso de sanación. La palabra nos confronta, nos dice qué estamos haciendo mal, nos dice cuándo estamos haciendo las cosas bien. Bueno, un psicólogo utiliza la misma manera. La base fundamental de la psicología es el diálogo, pero ese diálogo puede adoptar las más diversas formas, dependiendo la orientación del psicólogo. Podemos decir que la psicología es una relación de apoyo e influencia personal, dirigida a afectar de manera positiva el estado de ánimo y bienestar mental y emocional de las personas, a través del lenguaje. Y para un lenguaje necesitamos palabra. En su época, Jesús, una parte de la sociedad reconocía en Jesús de Nazaret la autoridad para curar, y mucha gente acudía a él como maestro de la ley, para encontrar solución a sus penas y conflictos personales. El empleo de la palabra con propósito sanador la encontramos ya en las obras después de los que estudiaron teología, por ejemplo. Era necesario el empleo de la palabra. Dice que en la obra homérica, que fueron una de las primeras obras que la humanidad empezó como a ver, son varios los poetas y pensadores griegos que se referían a la palabra como los ensalmos o hechizos, que hacen cambiar a la persona bajo su influjo persuasivo. O sea, que usaban palabras para que las personas pudieran ver de diferentes formas lo que ellos estaban viviendo. Los podían enfocar de diferentes formas. Platón, por ejemplo, decía que la palabra bella y verdadera tiene el poder de esclarecer y reordenar los ingredientes de la vida anímica, como creencias, sentimientos, impulsos, pensamientos,
impactando en el alma como una chispa que la enciende. O sea, de la manera que Platón la veía, dice que depende de cómo usabas la palabra, iba a impactar en tu vida. Ya Platón reconocía que la palabra tenía el poder de curar. Aristóteles, y este es un segundo ejemplo, no me voy a ir más allá de las ramas, por su parte dice, atribuye a la palabra un triple poder. Cuando es razonamiento, dice que convence. Cuando es discurso conmovedor, persuade a las personas. Y cuando es poema trágico, purga y purifica. O sea, la persona es transformada por algún suceso trágico. Juan 1:14 dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno del amor inagotable y fidelidad y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. ¿De quién está hablando acá? De Jesús. Dice que Jesús se hizo hombre. Jesús encarnó, ¿no? La palabra que es Jesús es encarnada en hombre y es la que vino a habitar entre nosotros para que podamos ser libres, sanados y salvados. La diferencia definitiva de sanar con Jesús y sanar con la psicología se resume a una palabra: corazón. La psicología rechaza el concepto de que el ser humano fue creado a imagen de Dios. Es decir, que fuimos diseñados por Dios para funcionar a la manera de Dios, para los propósitos de Dios. Perdón, leo esta parte otra vez. La psicología rechaza el concepto de que el ser humano fue creado a la imagen de Dios, es decir, que fuimos diseñados por Dios para funcionar a la manera de Dios, para los propósitos de Dios, y que en el centro de todo encontramos el corazón. Dios nos está diciendo que todo lo que nosotros sentimos, todos los sentimientos, están en el centro nuestro, ¿no? Que es el corazón. De ahí es donde tenemos que ir para comenzar a sanar una herida. Para la psicología, el corazón no es más que el asiento de las emociones. O sea, están las emociones y nada más. Nosotros en Jesús creemos que el corazón impacta en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Las escrituras muestran el corazón como el centro de control moral y de motivación de la persona. La escritura usa la palabra corazón para incluir los pensamientos, las emociones, las decisiones, la conducta, las conversaciones, los deseos y todas las demás cosas en la vida de una persona. Se gesta en el corazón. Por esa razón, cuando Dios habla de cambiar nuestras disfunciones o pecados, las define en términos espirituales y nos provee las buenas noticias de que nos dará un nuevo corazón. Esto lo dice la Escritura en Ezequiel 36:26. Dice que el verdadero cambio de la persona comienza cuando podemos cambiar el corazón. La realidad es que solos no podemos cambiar el corazón. Ese es uno de los más grandes milagros que Jesús hace en la vida de todo aquel que decide recibirlo. Dice que Él cambia un corazón de piedra a uno de carne, que sea más sensible. Entonces, nuestra sanación comienza cuando entendemos que nuestras heridas comienzan por un corazón endurecido, por un corazón que creíamos que solamente tenía asiento de emociones, y no que el corazón, en el centro que es el corazón, es donde empezamos a anidar todos nuestros deseos y nuestra forma de manejarnos. Ezequiel 36:26 dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Un corazón tierno es que está dispuesto a escuchar, a amar
a perdonar, a humillarse. Un corazón de piedra, alguien que no se humilla, no lo puede hacer. Y uno solo no puede humillarse solo, y si Dios no te lo hace ver, es imposible que podamos cambiar el corazón. Por eso dice que ahí es donde comienza nuestra sanación. Cuando Él dice que nos va a dar un corazón de carne. Quitará ese duro corazón para darnos uno de carne. Tierno y receptivo, porque vamos a estar expectantes de todo lo que Dios nos quiere decir en su palabra, para poder aprender y para así nos pueda guiar. ¿Por qué la importancia de Dios en darnos un nuevo corazón? En primera instancia, un corazón sin Dios es un corazón muerto. Un corazón endurecido que rechaza a Dios y sus mandamientos, ama el pecado, es egoísta y orgulloso. Nos confronta la palabra porque obviamente no nos gusta que nos digan eso. Pero cuando podemos reconocer que eso habita en nosotros, es donde va a comenzar el principio de esa sanación. Un corazón orgulloso no puede reconocer sus fallas, sus errores, y al no reconocer sus fallas, sus errores, les es muy difícil ir al origen del problema para comenzar a sanar cualquier situación. La psicología estudia el comportamiento humano en función de sus vivencias pasadas, que causaron heridas que arrastraron al presente, teniendo un impacto negativo en algunas vivencias del presente. Entonces, dichas heridas son activadas, causando desequilibrios en nuestro comportamiento. Para comenzar el proceso de sanación es necesario limpiarnos también de la falta de perdón hacia otros y hacia nosotros mismos. Y también limpiarnos de la culpa. Si en tu proceso de sanación no existe el perdón, quedas atrapado en enfermedad espiritual y carnal, ya que sabemos que la falta de perdón afecta directamente a nuestra salud. Si nosotros, supongamos, estamos haciendo terapia y no hemos reconocido que el que nos lastimó necesita ser perdonados por nosotros, pero no quizás porque no se lo merezca, esto lo hemos hablado muchas veces. No porque se lo merezca porque nos lastimó, sino que el perdón va a hacer que tu alma tenga paz, que tu corazón tenga paz. Entonces vas a empezar a limpiar esa herida, porque cuando comienza la paz dentro tuyo y ya no estás pensando tanto en la persona que te hirió, en la que te causó la herida en tu pasado o en tu presente, ahí va a comenzar el principio y el proceso de tu sanación. En tu proceso de sanación tiene que estar el perdón. Y a veces tiene que estar el perdón para uno mismo. Porque muchas veces nosotros nos sentimos culpables de cosas que hemos cometido y nos mantiene también en esa herida. Entonces es necesario que nos podamos perdonar. También es necesario, dice que si en tu proceso de sanación no existe el perdón, quedas atrapado en la enfermedad, esto ya está. También en tu proceso de sanación debes erradicar la culpa. El sentimiento de culpa representa un aviso interno, una suerte de alarma habitualmente inconsciente que tiene por finalidad adaptar nuestros comportamientos a las normas del entorno familiar y social. Habitualmente produce angustia, ansiedad, y si es continuado en el tiempo puede llevarte a la depresión. Un sentimiento de culpa por algo que hayamos hecho nos puede llevar a la depresión. Si nosotros, estando en Jesús, sabemos que Él murió por nosotros, por todos los pecados nuestros, y que cuando nosotros lo recibimos, Él perdona todos nuestros pecados, la culpa desaparece. Cuando entendemos eso, erradicamos la culpa. Si nosotros entendemos que Jesús nos dice, bueno, yo te perdoné, te limpié de todos tus pecados, ya no hay culpa para vos. Ahora vos también tenés que perdonar al otro.
porque Él no vino a perdonar solamente a mí, porque yo lo fui a buscar. Él vino a perdonar a toda la humanidad. ¿Por qué sin Jesús caemos en angustia y depresión? Porque sin Cristo nos creemos merecedores de algo mejor, de una vida mejor. Cuando estamos sin Cristo y no lo conocemos a Él, creemos que nosotros estamos en el estado en el que estamos, ¿no? Cuando estamos con una herida, porque nos merecemos algo mejor. Porque no nos merecíamos que nos hicieran esto. Porque yo no me merezco vivir donde vivo. Porque yo no me merezco que me traten de esta manera. Así actuamos sin Cristo. Pero cuando llegamos a Cristo, no nos sentimos merecedores. Porque nosotros estamos en el mismo paquete de todo el mundo. Hemos lastimado, hemos rechazado, hemos maltratado. Y Jesús, sin tener ninguno de todos estos pecados, murió en la cruz por vos y por mí. Y nos limpió de ese pecado. Ya se olvidó. Ya no nos culpa más por ese pecado. Ya somos nuevas personas en Él. Entonces, cuando nosotros entendimos de la manera que murió Jesús, si vimos alguna película, si leímos la Biblia y vimos de qué manera terrible murió Jesús, decimos, yo no merezco nada, porque Él que fue inocente pagó por todos mis pecados de esa manera, brutalmente. ¿Yo soy merecedora de qué? Hoy, si lo recibo a Él, no tengo pecado, no soy culpable, soy perdonada. ¿A qué precio? Al precio de la muerte de Jesús. Entonces no soy merecedora de nada. Sin embargo, Él nos da el regalo de la gracia con su muerte de cruz. Vuelvo a repetir, sin Jesús nos sentimos que merecemos algo mucho mejor. Con Jesús no. Entonces cuando entendemos que no somos merecedores de algunas cosas, empieza nuestro proceso para humillarnos. Y cuando empezamos a humillarnos, el corazón que Dios nos quiere dar comienza a ser tierno y receptivo. Para poder entender por qué tal persona me hizo esto. ¿Por qué yo hice lo otro? Entonces ya no nos vamos a mirar solamente a nosotros mismos. Vamos a poder mirar al que nos hirió de otra manera. Nos vamos a cruzar a la vereda del frente. Y ahí puede comenzar el proceso de perdón. Ya con Jesús no hay condenación. Romanos 8, 1, 2 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a muerte. Ahora, veamos algunos puntos de vista de la psicología, de cómo sana la psicología y cómo se sana en Jesús. Dice que las heridas del alma pueden ser el resultado de experiencias como el rechazo, humillación, el abandono, la traición y la injusticia. Les quiero contar antes de avanzar con esto, porque después me voy a olvidar y lo tengo en la mente desde hoy. Yo ayer dije, bueno, si voy a querer mostrar cómo es sanar con Jesús y cómo es sanar sin Jesús, yo he ido a terapia, he ido a psicóloga y demás. Pero necesitaba como recordar cómo aborda la situación una terapeuta. Entonces me escuché toda una sesión de terapia. Y escuché a una terapeuta que decía justamente esto mismo que les leí ahora. Pero después cuando empecé a ahondar en cómo en la Biblia nos habla de cómo pueden entrar las heridas, noté que las dos hablaban de la misma cosa, ¿no? Que las heridas son experiencias como el rechazo, la humillación, el abandono, la traición y la injusticia. La psicóloga dijo lo mismo, Jesús está diciendo lo mismo. Entonces escuché a la psicóloga hasta el final y ella fue dividiendo todo por etapas. La humillación, producto de qué vivencia puede ser. El rechazo, producto de qué vivencia puede ser. Y daba como
se podía sanar eso, ¿no? En la psicología. Y por ejemplo, en el rechazo ella dio un ejemplo de que tu papá, tu mamá te abandonaron, entonces vos te vas a manejar toda tu vida, te vas a sentir rechazada. Cualquier palabra que te diga de ahora en más, cualquier persona, puede ser tu hijo, tu amigo, o una profesora, o quien fuere, vos las vas a tomar como un rechazo y de ahí te vas a manejar con una conducta que te puede seguir lastimando. Entonces la psicóloga ofrecía cómo hacer para empezar a trabajar ese rechazo en vos. Y concluyó diciendo que la persona que sufre el rechazo tiene que empezar a aprender a manejarse en soledad. Y yo me quedé pensando, ella ofrecía esa herramienta, ¿no? Cómo manejarse en soledad. Y empezar a hacer cosas por uno mismo, empezar a buscar actividades que no significan de que tengas que tener a alguien al lado, porque si no tenés a alguien al lado te vas a sentir rechazado. Teníamos que aprender a manejarnos solos, haciendo cosas que ocupen nuestra mente y no tener que estar pensando en otra persona más que pudiera hacerte sentir rechazada. Lo explico porque me quedé. Y entonces yo dije, bien, recordé a una sesión mía que es similar a lo que dijo esta psicóloga, que ella me dijo, vas a tener que usar herramientas que te ayuden a que esa soledad no te provoque dolor. Entonces, cuando yo vine a Cristo, entendí algo totalmente diferente, que yo ya no voy a estar más sola, que no necesitaba manejarme en soledad, porque yo a partir de que recibí a Cristo, dice que ya Él no nos deja más solos. Y conocí a un Dios como Padre, conocí a un Jesús como mi amigo, como mi hermano, como un consejero, el Espíritu Santo también, que dice la palabra que nos acompaña todo el tiempo y que nos va a aconsejar y que nos va a guiar. Entonces vi como la contracara de cómo sanar en la psicología el tema de mi rechazo, que tenía que distraerme, que tenía que hacer cosas en función de que no quedarme en soledad y pensando en el pasado, sino buscando cosas que me hicieran bien. Y en esto vi que Jesús venía a ser mi compañero fiel y que encima dejó su Espíritu Santo para estar todo el tiempo acompañada. Ya no estoy más sola. De ahí que la persona puede elegir cuál de las dos te gustaría. ¿Cuál de las dos maneras te gustaría sanar? Obviamente que para tomar esa compañía de Dios requiere de fe. Porque si no hay fe, yo no me voy a sentir acompañada, no voy a creer lo que Él diga, ni nada, ¿no? Por eso es que yo dije al principio, no es que no hay que usar la psicología, porque cuando alguien no está en Cristo, necesita de una herramienta para sanar. Solamente yo te presento las dos caras. Un punto de vista de la psicología. Dice que asume que la naturaleza humana es básicamente buena o no acepta de que tenga una inclinación natural hacia el mal. Sugiere que el ser humano no hace las cosas por maldad, ni el que te hirió ni el que heriste. Que no tenemos una naturaleza humana que es inclinada hacia el mal. Entonces que vamos a hacer las cosas porque no nos dimos cuenta, ¿no? Porque no somos tan malos, sino que no nos dimos cuenta. En cambio, Jesús, o en la Biblia dice en Eclesiastés 7:20, que no hay una persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Solamente el único ser humano que pisó la tierra fue, hecho carne, fue Jesús, que Él nunca pecó. Después, todos, no hemos sido trigo limpio. No somos buenos. Porque tenemos la inclinación del mal cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén y nosotros
venimos de esa naturaleza, de la naturaleza del pecado. No hay una persona buena. Ahí tenemos una diferencia. Si no podemos entender que nuestra naturaleza es pecar, no hacer las cosas bien, es difícil comenzar a exponer la herida para comenzar a sanar. Otro punto de vista en la psicología, las personas tienen la respuesta a sus problemas dentro de sí mismas. Sugiere, ¿no?, la psicología, que tu problema está dentro tuyo. Ahora hay que encontrarlo. Y una vez que lo encontraste, ¿qué vamos a hacer con ese problema? Bien, yo ya sé que mi problema es que mi mamá me abandonó. ¿Cómo comienzo a sanarlo? Jesús nos dice que es la respuesta a todos los problemas de las personas. En 2 Corintios 4, 8, 16 dice que a pesar de los problemas no se debe perder la esperanza, ya que Dios no abandona a sus fieles. Jesús, por medio del Espíritu Santo, te ayuda a exponer ese problema que no sabías muchas veces que tenías. O sea, yo pongo el ejemplo ¿no? Porque fue lo que a mí fue mi vivencia. El abandono de mi mamá, yo no sabía que a mí me había llevado a muchas de las conductas erradas que tuve y que tengo en el presente. Jesús, por medio del Espíritu Santo, te ayuda a exponer ese problema que no sabías que tenías, justamente por no entender que todos los seres humanos fallamos. Cuando yo entendí que yo era tan pecadora como mi mamá, entonces empecé a dejar de echarle las culpas a ella de todo lo que yo estoy haciendo mal en mi presente. Otra situación que sugiere la psicología propone que la clave para entender y corregir las actitudes y acciones de una persona yace en alguna parte del pasado, ¿no? Un poco lo que estábamos viendo recién. Lo cual es así. Muchas de las conductas que tenemos nosotros es por algo que nos pasó en el pasado. Porque tu pasado muchas veces determina tu futuro. Entonces, comienzas a viajar a tu pasado para poder comprender tu conducta o sentimientos del presente. Yo ya encontré, como dije al principio, una de las causas que me afecta del pasado. Ya la herida está expuesta. ¿Cómo sigo? Jesús te dice en 2 Corintios 5, 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Una vez que identificaste tu pasado, no tenemos que seguir revolviéndolo, porque Dios nos da una vida nueva. Somos una persona nueva. Si vamos siguiendo el hilo, sabemos que tenemos que sacarnos la culpa y perdonar. Y cuando Él logra sacar eso de nosotros, cuando Él dice, si vos me aceptás, yo te perdono todos tus pecados y ya no hay más culpa. Solo te queda seguir perdonando a vos. Entonces, si vos lográs eso, todo lo que hiciste en tu pasado quedó atrás. Todo lo que te hicieron en tu pasado quedó atrás, porque vos ya pudiste perdonar. Y sos una criatura nueva. Ya no tenés que revolver más tu pasado, porque ya sos nueva. Perdonaste y sos perdonada. Jesús te perdonó y borra todo tu pasado de pecado. Ya no hay culpa, pero te anima a que como te perdonó a ti, también tú debes perdonar. Esto te trae paz a tu mente y a tu alma y corazón. Otro punto de vista de la psicología. Indica que los problemas de los individuos son el resultado de lo que alguien les ha hecho. Jesús te dice, el perdón es sanación de mente, cuerpo y espíritu. El perdón en la Biblia nos demuestra que es capaz de transformar a las personas en mejores versiones de sí mismas. En Efesios 4, eso está en Efesios 4:32, lo que les leí. Y también dice Efesios 4:32, más bien, sean bondadosos y compasivos
unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Otro punto de vista de la psicología enseñan que los problemas humanos pueden ser puramente psicológicos en su naturaleza, sin relación con ninguna condición espiritual. La psicología siempre va a trabajar en la persona, no reconoce que hay un mundo espiritual. Por eso se va a manejar diferente que una sanación con Jesús. Y ahora les voy a explicar por qué. Hay un mundo espiritual que las personas sin Jesús no conocen, entonces deben batallar con algo que no saben que existe, con algo que no ven, con algo que no creen, pero que es tan real como que nosotros estamos parados ahora acá en la tierra. Como no sabemos que estamos batallando con eso, sin Cristo tenemos el doble de esfuerzo para intentar sanar una herida, porque no reconocemos que hay algo mayor que nos está dañando. Efesios 6:12 dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Qué es no luchamos contra enemigos de carne y hueso? Que no estamos luchando con la persona que te hirió o que te hizo mal. Estamos luchando con lo que domina a esa persona. Y esa persona la domina alguien que no está en Jesús y nos dominaba a nosotros cuando no estábamos en Jesús. Estas gobernantes malignos, autoridades del mundo invisible. O sea que cuando nosotros estamos luchando con una herida que alguien nos causó, estamos siempre culpando y enojados con esa persona, sin entender que esa persona es usada por este mundo espiritual. Como así nosotros estuvimos usados sin Cristo por este mundo espiritual. Y lastimamos, y contestamos, y rechazamos. Cuando venís a Cristo y entendés que este mundo espiritual existe, ya no le das más el poder a ese mundo espiritual, porque vas a seguir a lo que te está diciendo Jesús. Otro punto de vista que sugiere la psicología, asumen que la palabra de Dios no tiene nada que ofrecer para los problemas profundamente arraigados y que solo los puede resolver un profesional mediante el uso de terapia. La terapia psicológica no va de la mano con Dios. Entonces asume que no podría darte muchos resultados solamente estar en Dios. Como vimos al principio, la palabra es la que nos sana. Como vimos al principio, la palabra es la que nos sana. En una terapia y con Dios, ¿no? Eso es lo que vimos al principio. Las personas vuelcan en palabras lo que sienten y el psicólogo toma esa palabra para darles su devolución en palabras también. Toda la escritura está formada por palabras. En 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para aprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Si nos nutrimos de la palabra de Dios, vamos a estar capacitados para enfrentar este mundo espiritual. Si vamos a la palabra de Dios, nos va a sanar porque la palabra nos va a decir cómo nos tenemos que manejar. Siempre decimos que la Biblia es nuestro manual de instrucción. Entonces, si nosotros ponemos la vista en el manual de instrucción, vamos a saber para cada situación nuestra, pero para todas, porque en la Biblia está todas las situaciones que nosotros pasamos mal acá, en la Biblia están escritas. ¿Por qué lo pasamos mal? ¿Por qué nos va mal? ¿Por qué pasan tal y cual cosa? La Biblia te dice por qué. Y también te dice cómo sanarla.
En la terapia, como les dije, al no reconocer a Dios, solamente va a tomar tu vivencia y la va a transformar en la respuesta a lo que a vos te está pasando y por cuál vos tenés tu herida. Dejando a Dios de lado. Te vas a tener que confrontar vos sola con esas palabras que vos declarás, porque yo estoy mal por tal o cual cosa, por esto y por lo otro, no reconocés ese mundo espiritual, entonces yo estoy mal porque me hicieron, o estoy mal porque tengo culpa porque hice, y van a tomar tu palabra, y con esa misma palabra que vos declarás, ellos te hacen ver por qué estás en el punto en el que estás. Y ahí te va a dar una propuesta como la que dije al principio. Bueno, vas a tener que ocupar tu mente en tal o cual cosa para que vos no necesites de esa persona que te lastimó o para que no siga habiendo en otras personas ese rechazo que un día tuviste. Su palabra puesta en aprendizaje y obediencia nos sana. La palabra de Dios, cuando la tomamos para aprender y cuando la obedecemos, es la que nos va a sanar. En Jesús. Una de las últimas diferencias en la psicología, la guía cristocéntrica de las escrituras, que es la oración, el Espíritu Santo, son recursos inadecuados o simplistas para solucionar ciertos problemas. La psicología cree que la oración no te va a salvar solamente, que el Espíritu Santo no te va a guiar, sino que vos vas a tener que estar atento a las señales que vos das cuando estás hablando de cierto problema. O sea, en definitiva, toda la creencia no te va a sanar de la herida. Puede ser algo alternativo, pero no te va a salvar. Jesús dice que la oración te relaciona con Dios, te relaciona con Jesús, que el Espíritu Santo te guía a tomar decisiones acertadas para las diferentes circunstancias de cualquier problema. La psicología dice que, otro punto de vista, las metas están definidas por los deseos de la sociedad, no la que honra al Creador. Lo que nos mantiene prisioneros sin Jesús es querer llegar a los estándares de lo que la sociedad define de lo que es bueno y de lo que es malo. Por estar siempre pendiente de lo que la sociedad dice de mí, de la que yo creo que la sociedad me va a aceptar porque tenga un lindo cuerpo, porque sea súper inteligente, porque sea súper talentosa, y yo creo que eso es lo que tiene valor. Y obviamente cuando no llegamos a ese estándar, comienza una herida, digamos, la herida que traíamos se ahonda mucho más. Porque cuando nosotros enfocamos que tenemos que ser buenos, que tenemos que ser especiales o mejores o lo que quieras, para que la sociedad te diga, qué bien lo que hiciste, te aplauda, cuando vos no llegás a ese estándar, tu herida se hace mucho más profunda. En Jesús, Eclesiastés 7:29 dice, solamente he encontrado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al hombre, pero éste se ha complicado la vida. Cuando por el pecado nos separamos de Él, comienzan todos nuestros problemas, los cuales desencadenan en heridas. Dios a nosotros nos hizo únicos e irrepetibles y dice que somos su creación perfecta. O sea que como somos, como vinimos al mundo, Dios no quiere nada más de cada uno de nosotros. Como te hizo a vos, como me hizo a mí, somos su creación perfecta. Él no necesita que seamos mejores en nada. Él ya nos ve como su perfecta creación, porque eso es lo que somos. Cuando vos recibís a Cristo y entendés esta parte, ya te deja de importar lo que la sociedad diga que vos sos, lo que la sociedad quiere. Lo único que te importa es agradar a Dios, porque sabés que si lo agradás a Él, estás en paz,
Yo no necesito ya ser nada de lo que no soy, porque en Cristo soy lo que Él quiere que yo sea. Soy su perfecta creación. En sentido general, la psicología no define metas más allá de cambios observables en la conducta. No hay una meta en la psicología, ¿no? Es lo que dice, sino que hay que ir viendo cómo evoluciona el paciente en los cambios que va a observar a medida de cada vez que tenés una terapia, ¿no? Él quiere ir viendo cambios para que después te dé el alta o no te dé el alta. Esta teoría sugiere que debemos cambiar solamente nuestras conductas. Jesús nos ofrece un corazón nuevo y nos ayuda a transformar nuestra conducta para nuestra sanidad. Un corazón nuevo es un regalo de Dios que se da a través de la regeneración y el nuevo nacimiento. Este milagro de la gracia es un verdadero milagro si Dios puede cambiar tu corazón. Muchas veces los que estamos en Cristo queremos un milagro que nos deje con la boca abierta, sin darnos cuenta que el mayor milagro se crea en nosotros cuando Él logra cambiarnos el corazón. Y este milagro implica tener una nueva capacidad para comprender la verdad, tener intenciones nuevas y rectas, tener un corazón lleno de amor y buenas intenciones. En Ezequiel 36, del 26 al 27, dice: les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo, les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Cuando dejamos que Dios transforme nuestro corazón, se produce el verdadero milagro. Y para terminar, una sanación sin Jesús requiere de tomar herramientas que tendremos que buscar en nosotros mismos y requiere de hacer el esfuerzo, un esfuerzo que tendremos que hacer solos, retrocediendo a nuestro pasado o a nuestro presente, donde se hubiera originado nuestra herida. Localizando nuestra herida, deberemos cambiar nuestra conducta para comenzar nuestro proceso de sanación. Esto es sin Jesús. Y con Jesús, una sanación con Jesús aspira a ser fiel al diseño de Dios, sabiendo que sin un corazón que anhele a Dios sobre todas las cosas, es imposible un cambio real, significativo y duradero. Necesitamos del acompañamiento y la gracia de Dios, que fue comprada con la sangre de Jesús y que llega a los pecadores por medio de un cambio en el corazón, confiando que este cambio de corazón nos conduce al proceso de sanación. He terminado. Bueno, ahora podemos abrir los micrófonos y pueden empezar a preguntarme, a debatir y a lo que gusten, porque obviamente podemos estar de acuerdo o no. Se te escucha cortado, Raquel.